Hola, mi nombre es Jesús Amaro Pérez. Esta es mi presentación sobre el primer examen parcial de la materia de medición e instrumentación con el profesor Daniel Martínez Gutiérrez, y nos pide determinar la viscosidad dinámica mediante un viscosímetro de bala. Aquí nos pide encontrar una ecuación de equilibrio entre el fluido viscoso y el balín. Para esta parte usamos la ley de Stokes y la ecuación que nos dan al principio de la fuerza de arrastre, que está dada por 6pi por el radio, por la viscosidad, por la velocidad en el que esté baja el objeto. Y tenemos que el peso es igual a la fuerza de arrastre más el empuje de Arquímedes. Y como podemos ver aquí, estas son sus ecuaciones. Finalmente igualamos la ecuación de Stokes, dada anteriormente por la fuerza de arrastre que obtuvimos nosotros con la diferencia de densidades. Aquí aislamos la viscosidad, despejamos y reducimos. Esta es nuestra ecuación de equilibrio. Después nos pide determinar la densidad de la esfera empleando su incertidumbre asociada. Aquí tenemos la masa, el diámetro y las fórmulas que vamos a utilizar. Haciendo las operaciones en Excel, tenemos que aquí en el primer ejercicio la masa es constante, el diámetro varía poco, sacamos su diferencia de lectura, que viene siendo la lectura menos el promedio obtenido, y los valores absolutos, para poder sacar el promedio de estos valores absolutos, obteniendo así el error absoluto y el error relativo, que es el error absoluto entre el valor de los promedios, que salió bastante bajo aquí en el diámetro. Entonces, con estos valores logramos calcular lo que era el volumen de nuestra esfera, que es de 0.056 centímetros cúbicos. Para sacar la incertidumbre, calculamos el error relativo primero, que viene siendo este, que obtuvimos multiplicando el error relativo obtenido en el Excel por 3. Después sacamos la incertidumbre del volumen multiplicando ese error relativo por el volumen obtenido anteriormente, y es muy bajo, como podemos ver. Después sacamos la densidad, que es la masa entre el volumen y la incertidumbre de la densidad. Aquí lo que hicimos fue sumar los errores relativos de la masa y el volumen. El error relativo de la masa es 0, entonces solo es el error relativo del volumen. Después sacamos el error relativo la incertidumbre de la densidad multiplicando el error relativo por la densidad obtenida anteriormente, y nos da un error igual bastante bajo. Esta es nuestra densidad con su respectiva incertidumbre. Para el punto 2 nos pide determinar la aceleración gravitacional local con el uso de la ecuación estandarizada según una incertidumbre del 0.1%. Aquí tomamos en cuenta las condiciones ambientales que nos proporcionó el problema. Aquí solo tomamos lo que viene siendo la temperatura, la latitud, de 19.27, y aquí con la ecuación internacional. Y aquí con la altitud que nos proporciona la presión atmosférica, calculamos lo que es la altura aproximada para hacer una aproximación hacia la corrección de la altura. Aquí usamos esta ecuación, calculamos 2161 metros y aproximamos a 2200, que viene siendo pues la altura de la Ciudad de México, y tomamos esta medida como tal porque consideramos que este experimento se realizó en una altura parecida a la que estamos en la Ciudad de México, y ya calculamos la gravedad de 9.79 metros sobre segundo al cuadrado y hacemos la corrección por altura, que viene siendo multiplicar 3.086 por 10 a la menos 6 por la altura obtenida, y sumamos la diferencia de gravedad más la gravedad calculada, nos da 9.78, que como nos pide en el problema con una incertidumbre del 0.1%, como podemos ver aquí. En el punto 4 nos pide determinar la densidad del fluido a partir de los datos experimentales reportados y su incertidumbre asociada. Entonces la densidad del fluido, tenemos aquí la masa, el volumen
Hicimos lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior con el Excel. Aquí masa, volumen, promedios, el valor absoluto, error absoluto y el error relativo, la división entre estos dos. Y como podemos ver aquí, aplicamos lo mismo, la suma de los errores relativos, la masa y el volumen, nos da 0.91, que multiplicándolo por la densidad obtenida es el 0.93, que es una incertidumbre bastante alta, como podemos ver aquí. La densidad del fluido. Y en el punto 5, que nos dice: si la probeta mide el volumen exactamente de 20 grados centígrados, ¿cómo afectará la temperatura en esta medición? Nos da una constante acá y ocuparemos la temperatura ambiente, que es de 24.8 grados centígrados. Aquí la diferencia del volumen depende de esta constante y la diferencia de temperatura que hay en esto para varios objetos. Entonces lo que hacemos es la operación, la diferencia, el 0.0096 del error. Aplicamos el factor de corrección sumándole 1 y entonces aquí tenemos la suma total de la densidad del fluido más la que obtuvimos, la diferencia, más o menos la incertidumbre de esta. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos el factor de corrección que obtuvimos, la diferencia de temperatura que se presenta en el ambiente y la probeta. Y tenemos que aquí el cambio es casi... es minúsculo, es casi imperceptible. Entonces realmente no depende el volumen del fluido tanto de la temperatura como uno podría pensar. Supongo que eso puede deberse a su viscosidad, su alta viscosidad que presente. Entonces aquí tenemos la explicación, que aunque la probeta está calibrada a 20 grados centígrados, la diferencia de temperatura respecto a las condiciones ambientales produce una variación volumétrica de solo 0.096. Esta variación es insignificante comparada con la incertidumbre experimental total. En el punto 6 nos pide determinar la velocidad terminal de la esfera y su incertidumbre asociada. Aquí consideramos las condiciones ambientales y en este punto fue un poco más complicado y más laborioso, mejor dicho. Igual aplicando aquí el Excel, hicimos la diferencia de tiempos, la posición tomando en cuenta la distancia, que es de 12.89 milímetros, y con esto sacamos las velocidades, el promedio, la diferencia de velocidad, sus valores absolutos, el error absoluto y el error relativo, como podemos ver aquí. Aquí tuvimos el valor promedio, el error absoluto, el error relativo, y esto convertimos a centímetros. En el punto 7 nos pide obtener los coeficientes de sensibilidad, que fueron las derivadas parciales de cada una de la ecuación anteriormente obtenida de equilibrio, nuestra ecuación de equilibrio para calcular la viscosidad, y sustituir los resultados. Aquí sustituimos para poder obtener la incertidumbre combinada y colocamos los valores en esta tabla: la magnitud, incertidumbre y certidumbre porcentual que calculamos anteriormente en todos nuestros datos. Y finalmente nos pide calcular la magnitud de la viscosidad del fluido viscoso y evaluar su incertidumbre. Calculamos lo que es la magnitud del fluido viscoso, que es de 14.16 gramos sobre centímetro por segundo. Aquí calculamos todo lo que venía siendo esta ecuación gigantesca y obtuvimos una incertidumbre del 2.37 gramos sobre centímetro por segundo. Aquí está. Y calculando el error relativo, el porcentaje nos dio un porcentaje de 16.73%. Esto lo hicimos dividiendo lo que venía siendo la magnitud entre la incertidumbre obtenida, ¿vale? Y finalmente nos pide colocar los valores y hacer una conclusión. Aquí nos dimos cuenta que la magnitud total, ya en pascales por segundo, nos dio 1.4 con una incertidumbre del 0.23 y un error relativo como habíamos visto anteriormente. Un momento, ya casi. Bueno, ya casi. ¿Qué nos puede decir esto? La viscosidad realmente es bastante alta. Como había analizado yo anteriormente
una tabla de datos de viscosidad de materiales. Esto viene siendo aproximado a la glicerina. Y aquí el método mostró una mayor sensibilidad a la densidad del fluido. Esto se debe debido a la gran incertidumbre que este mostró, que fue del 0.93%, dándonos un valor, un cuadrado de 4.85 aproximadamente, mientras que los demás nos daban de 0, 2, 0.0005, etc. Bueno, esta es mi explicación final del examen parcial y esto sería todo. Gracias.